Vamos a ver el tema de tipos de expedientes. ¿Cómo lo parametrizamos? Tipo de expediente es un proceso de negocio específico de la organización. Un tipo de expediente está asociado a una sola forma documental. Va a estar asociado a la forma documental expediente. El conjunto de todos los tipos de expedientes, que pueden llegar a llamarse temas, se corresponden con el conjunto de procesos de la organización. Por ejemplo, contratación de personal, licitación, denuncia, sumario, son tipos de expedientes. Según la línea de ejemplos que estamos construyendo y parametrizando en Appia Documentum, vamos a llenar en la planilla de relevamiento ciertos tipos de expedientes que van a ser solicitud de la licencia, capacitación de personal, contratación de personal, compra de bienes, sumario y licitación. Empezamos con el primero, solicitud de la licencia. En la planilla de relevamiento tenemos que abrir la hoja que corresponde a diferentes tipos de expedientes. Tenemos que seguir llenando todos los campos que están en amarillo, el resto de los campos no se modifican. Vamos a ver qué significa los colores de esta planilla. Por ejemplo, código de forma documental. Aquí si ustedes pasan el mouse van a ver que hay una nota escrita, corresponde al número de la forma documental asignada internamente por Stato, por lo cual, por lo general, corresponde a la forma documental 1 expediente. Si se definen otras formas documentales de acuerdo al organismo, este número será el mismo que se colocó en la hoja anterior. Bien, entonces, código de la forma documental, vamos a poner aquí 1. Tipo de expediente, directamente vamos a colocar solicitud de la licencia. Código de dependencia, es el hijo del root en la estructura jerárquica. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros, si estamos manejando que la solicitud de la licencia se va a aplicar como tema, como tipo de expediente a todo el organismo, es decir, va a ser genérico, en este caso nosotros podemos no poner ningún número de código ni el área, sino que va a ser global, general, a todo el área. Pero si tuviéramos que generar ciertos tipos de expedientes que fueran de repente particulares de un departamento, de una sección, por ejemplo, para jurídica, o para un área particular, que el área fuera jurídica, yo digo un ejemplo, en este caso tenemos que colocar el código de dependencia y el área. En este caso, nosotros lo que podemos llenar es efectivamente todos los tipos de expedientes y podemos no colocar esa información porque de hecho va a ser información repetida porque van a ser para el tipo de proceso expedientes, como lo hemos visto. Acá, si yo tuviera que enumerar el código de área y de la dependencia, era 1. Lo mismo acá si leemos completar con el nombre, oficina, código que define a el área. No se coloca el nombre del área, no se coloca el directorio, sino que se coloca el número. Y en nuestro caso, el área corresponde también al número 1. Entonces, es lo que yo les digo, si tuviéramos compra de bienes que se va a utilizar solo en un área particular, vale la pena. Si no, ya sabemos que esos datos son genéricos y no es necesario llenarlos. Aquí
aparecen otros campos, que es nombre de oficina, usuario de oficina dueño, nombre del calendario. Si tiene asociado el tipo de expediente una alarma o un atraso, por ejemplo, el tipo de expediente aborto, tiene que estar solucionado en 3 días cuando se tramita, por lo cual todas las etapas que van a ser tipos de actuaciones que lo configuramos en la hoja de planilla reglamento 7, que va a ser el siguiente tema que vamos a ver, son informar, actualizar, resolver. Van a ser etapas de ese proceso, de ese tipo de expediente, de ese tema que se trata. Por lo cual, en este caso, podemos configurar un atraso y una alarma para todo el tipo de expediente, o podemos llegar a configurar plazo de alarma para solamente tipo de actuación, o podemos colocarlo en ambos. Pero obviamente que el tipo de expediente tiene que tomar en cuenta el plazo y alarma de una actuación. Es decir, supongamos que tengo 3 días para resolver y tengo 4 actuaciones que van a tener que hacerse en ese tema de aborto. No puedo poner 5 días para resolver el primer tema o el primer tipo de actuación. Tengo que colocar horas, por ejemplo, para resolver el primer tema, 1 día para resolver el segundo tipo de actuación, otro día más para resolver el tercer tipo de actuación y unas horas más para resolver la cuarta etapa, 4 pasos de tipo de actuación. Por lo cual tienen que sumar las alarmas y los atrasos que se configuren del tipo de actuación, y tienen que formar el atraso y la alarma de tipo de expediente. Y luego tenemos si el tipo de expediente, por ejemplo, como un sumario o una denuncia, tienen que ser o no de acceso restringido, con lo cual se coloca sí o no para que nosotros sepamos luego qué tenemos que configurar en el sistema. Pero, por ejemplo, si el sumario de por sí a un funcionario del organismo es de acceso restringido, la información es confidencial, por lo cual cuando una persona empieza a tramitar y va a empezar a tramitar ese expediente, ese tipo de expediente que yo corrijo, va a tener que saber que es de acceso restringido. Entonces, ciertas personas con los permisos adecuados van a poder tramitarlo. Pero ese acceso restringido yo lo puedo definir del principio. Ahora, cuando parametrizamos, entonces las personas que van a trabajar con ese tipo de expediente ya directamente le va a aparecer en un combo box de acceso restringido cargado el valor en sí. Y ya no va a poder cambiarlo, sino que después, a lo largo del trabajo con el tipo de expediente, se puede regenerar la carátula y cambiarlo. Pero ya una vez que lo configuramos, está bueno dejarlo en sí durante toda la etapa, toda la vida del expediente en sí. Pero puede haber excepciones y se van a cambiar, de hecho, en la vida real sucede. Entonces, en este caso, las columnas marcadas con el color naranja son columnas opcionales, no siempre tienen que ir configuradas, de acuerdo a la necesidad del organismo, y se puede configurarlo en 2 pasos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a configurar todos esos tipos de expedientes, que es solicitud, capacitación del personal, contratación, compra de bienes, sumario, licitación, ¿tá? Como tipos de expedientes generales. Volviendo un poco a la presentación, para comentarles que en el sistema el ingreso puede ser realizado de 2 maneras: el ingreso manual
que se hace en mantenimiento de tipo de expedientes y por planilla en el diseño de entidades. El ingreso manual es el que vamos a realizar a continuación y por planilla se realizaría con el botón Upload. Bien, veamos la configuración en el sistema de forma manual, para lo cual accedemos a la carpeta Mantenimiento de Entidades, una subcarpeta Tipo de Titulares y accedemos a Mantenimiento de Tipo de Expedientes. Aquí vamos a tener diferentes valores que son filtros que nos permiten o nos ayudan a buscar cierta información si tuviéramos 100 tipos de expedientes. Y ahora vamos a hacer clic en el botón Crear para crear el primer tipo de expediente. Por lo cual, observen, acá van a tener diferentes formas documentales. En este caso, vamos a configurar todos los tipos de expediente para la forma documental expediente. Aquí, en el campo tipo de expediente, vamos a ingresar solicitud de la licencia. Este valor activo no es necesario colocar. Seleccionar el área que desea asignar al tipo de expediente. Seleccionar la oficina que desea asignar al tipo de expediente. Seleccionar usuarios, oficinas, dueños del tipo de expediente. Definir plazos del expediente. Esas son las opciones opcionales. Pero a veces surge la pregunta, si yo tengo que colocar el área que deseo asignar al tipo de expediente, ¿también tengo que venir a asociar y asignar la oficina que deseo asignar? Son distintos. Si asigno el área, ya el área no precisa configurar la oficina. Si yo quiero asignar solamente una oficina particular de un área, ahí sí. No preciso el área y voy a asociar la oficina. Eso a veces confunde y a veces tratan de configurar y el área de la oficina. No es del todo así. ¿Ah? En este lugar acá me quedó sin querer, disculpen, copiadas todas las tipos de expedientes. Sin querer lo toqué. Y acá en la pestaña Acceso Restringido, ustedes pueden observar que al seleccionar sí, este expediente, tipo de expediente pasaría a ser de acceso restringido y en este caso nuestros tipos de expedientes van a ser todos sin acceso restringido. Por lo cual la creación es simple. Con la explicación dada, vamos ahora a generar diferentes tipos de expedientes. Vamos a volver a repetir el proceso. Vamos a crear solicitud de la licencia. Acá nos quedó capacitación del personal, solicitud de la licencia, contratación del personal, vamos a hacer una nueva creación con compra de bienes. Sumario. Vamos a crear este tipo de expediente. Confirmamos. Y por último, vamos a crear licitación. De esta manera tenemos creado 6 tipos de expedientes.